Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Abrimos el mes de febrero, primer domingo de febrero, quinto del tiempo ordinario, un mes que lo culminaremos el próximo 17 de febrero con el miércoles de ceniza y la Cuaresma, que nos abre este año para celebrar este año también la Pascua del Señor. Hoy en el Evangelio de este quinto domingo del tiempo ordinario seguimos con el Evangelio de San Marcos, el evangelista que mejor describe las acciones del Señor. Con esos 5 verbos que quedan grabados y muy claros en el Evangelio de este domingo. Jesús que va, se mueve, de hecho al final del Evangelio dice que marchémonos de aquí, vayamos a otro lugar. Jesús que predica, que sana, Jesús que libera, Jesús que reza. Esos 5 verbos, esas 5 acciones de Cristo en favor de la humanidad, en favor de todos nosotros. Lo saboreamos en este domingo con gusto, sabiendo que el Señor nos sana, nos anuncia la palabra, nos libera y reza al Padre por nosotros. El próximo domingo celebraremos la campaña anual de Manos Unidas, campaña contra el hambre. Este año, bajo el lema Contagiar la solidaridad. Vamos a hablar largo y tendido de este tema de la campaña contra el hambre en un contexto en el que estamos viviendo de pandemia mundial y cómo esto repercute y cómo Manos Unidas, a la que nos llama la campaña este año, lo está viviendo y está colaborando. Y está con nosotros para ello José Javier Castella, delegado de Manos Unidas en Navarra. Buenos días, José Javier. Buenos días. Bueno, ya a principio de curso hablamos un poco de Manos Unidas, del inicio de este curso y de la pandemia. Contagiar la solidaridad. Hablamos mucho de contagios, ¿verdad? Sí. Por esta penosa pandemia. ¿Cuál es un poco el trasfondo de esta campaña de este año? ¿Qué se quiere incidir y a qué se quiere ayudar? Bueno, el contagio en este caso es positivo porque se trata de animarnos, quizás ayudados por la sensibilización que ha producido el hecho de sentirnos también nosotros vulnerables en lo sanitario, en lo económico, con la pandemia. Digo, ayudarnos a entender lo que están pasando como de ordinaria administración en su vida diaria tantos millones de personas como hay en el tercer mundo pasando hambre y, por lo tanto, objetivo de la campaña de Manos Unidas, la campaña permanente que es la lucha contra el hambre. A mí me gustaría, en esta ocasión, más que centrarme en las, digamos, iniciativas que hemos tomado en Navarra, que son variadas y de las que nos ocupamos además la vez pasada con el tema de la campaña de peseta solidaria, que por cierto sigue abierta hasta el 30 de junio, pero me gustaría, digo, centrarme más en los pilares de credibilidad que tiene Manos Unidas para realizar lo que se pretende a través de la campaña anual y en definitiva de toda su acción. El primero es el de la red de socios locales de total fiabilidad que le hacen, digamos, superar la primera barrera para llegar a ayudar eficazmente a los necesitados, que es la de la corrupción local, desgraciadamente muy abundante en los países en los que actúa Manos Unidas. Hay que darse cuenta de que Manos Unidas, por vocación universal, está actuando, me refiero ahora a las cuentas de 2019, en 57 países del tercer mundo. Y si analizamos la estructura política y burocrática y administrativa de esos países, nos damos cuenta de que hay mucho agujero negro. Por lo tanto, la red de personas confiables que detecten necesidades verdaderas, que hagan el seguimiento adecuado y que eviten la corrupción es imprescindible para el buen éxito. En este caso, Manos Unidas juega con ventaja porque, al ser una organización de la Iglesia Católica, cuenta con toda la red de misioneros que, distribuidos precisamente por esas partes más necesitadas del tercer mundo, nos pueden dar la información adecuada sobre las necesidades reales y sobre los proyectos que pueden, digamos, resolverlas. Hablo de los misioneros y hablo también de algunas ONGs y de las filiales de Cáritas, etcétera. Pero en cualquier caso, con el común denominador de ser plenamente confiables. Un segundo apartado, yo creo que muy importante, es el de contar con equipos de expertos especializados
en la problemática que se trata de resolver y que es distinta en cada continente, porque Manos Unidas actúa en Hispanoamérica, actúa en el África subsahariana y en el sur de Asia. Pero no es lo mismo la problemática de uno u otro continente en cuanto a climas, enfermedades, necesidades, problemas agrícolas, problemas industriales, problemas de salud. Por lo tanto, Manos Unidas, en sus servicios centrales, ha hecho un equipo de expertos que se han ido especializando en la problemática de cada continente, con lo cual tenemos proyectos de Asia, África o América como, digamos, la primera distribución para un estudio serio de expertos en orden a optimizar los recursos con que cuenta Manos Unidas para llevar a cabo proyectos de ayuda. Hay un tercer factor que es importantísimo, que es el de la austeridad. Es decir, Manos Unidas provoca o procura una disminución y un gasto contención muy examinado y muy riguroso, de modo que del total ingresos no más del 8% quede en lo que son gastos de administración, alquileres, materiales, materiales de visualización o de sensibilización, publicidad, etc. De modo que el 88% se dedique expresamente a las finalidades que son su objetivo primordial. Este tema de la austeridad procuramos vivirlo de un modo, lo más riguroso posible. Todos los voluntarios hay que darse cuenta de que la distribución del personal que trabajamos en Manos Unidas es de 145 personas contratadas, fundamentalmente esos equipos de expertos en servicios centrales en Madrid, y más de 5.000 voluntarios que trabajamos sin remuneración económica ninguna, es más, poniendo muchas veces los pequeños dispendios de ordinaria administración de nuestro bolsillo para conseguir el objetivo que sí nos apasiona, que es el de disminuir el máximo posible los recursos que se quedan en el camino y que no llegan a su objetivo, que es la ayuda eficaz al necesitado, ¿no? En complemento de todo esto, digamos, el cuarto pilar sería la transparencia, que consiste en una costumbre inveterada de Manos Unidas desde que comienza su andadura en 1959. Estamos en la jornada 62 de Manos Unidas, que es la de la auditoría externa anual de sus cuentas. De modo que no solamente rinden cuenta los socios locales sobre cada uno de los proyectos que se ejecutan, sino que además la propia organización somete todas sus cifras a auditoría ajena a su propio personal, como debe ser, y de modo que esa transparencia puede hacer públicas todas las cifras de Manos Unidas en cualquier momento, tanto las de las delegaciones particulares como las totales, digamos, unificadas en Manos Unidas Central, digamos. Y estas cuatro características nos llevan a una conclusión, que es la de que el dinero, el esfuerzo económico que se pide a los feligreses en las parroquias el próximo domingo, con la acuestación para Manos Unidas, es un dinero honradamente dedicado a su finalidad, sin desviaciones ni filtraciones que lo disminuyan o lo hagan desaparecer, y es un dinero que tiene además un multiplicador especial. ¿Por qué? Pues porque la estrategia de Manos Unidas en la ejecución de proyectos es la de contar siempre con el esfuerzo y la parte proporcional de aportación en lo posible de los propios partícipes y beneficiarios. Es decir, no se trata de ir haciendo donaciones paternalistas que suplen el esfuerzo, sino de completar el esfuerzo, de ayudar la iniciativa ya tomada por los propios partícipes que ponen su mano de obra, su capacidad de resolver sus propios problemas y su capacidad de aprendizaje, porque no se olvide que uno de los capítulos importantes de Manos Unidas es la educación, que es dar posibilidades de resolver sus propios problemas a las personas necesitadas, ¿no? Bien, pues bueno, este domingo, como dices, es fiable, el dinero llega.
entiendo que una gran cantidad que se recaude de esta campaña, por lo menos de lo que significa la campaña de Febrero Fuerte, es de parroquias, de la colecta de nuestras Eucaristías del próximo domingo, y luego también imagino, bueno, pues muchas donaciones que recibirá Manos Unidas. Sin duda. Vamos a ver, los ingresos de Manos Unidas tienen diversas causas, como bien decías. La más importante es la de la donación privada, es decir, la distribución porcentual de los ingresos de Manos Unidas es 88% de las aportaciones particulares y solo un 11,9, un 12% de las subvenciones públicas. Es decir, lo que evidencia que tiene un apoyo de base social muy amplia y muy importante porcentualmente. Dentro de es decir, en la parte pública, de financiación pública, pues están las subvenciones de las distintas comunidades autónomas, ayuntamientos, etcétera. Pero en la parte privada, importantísima desde luego la cuestación del próximo domingo, 14 de febrero, pero además tenemos también el capítulo de fundaciones privadas, donativos particulares, que son muy importantes y a veces de alta cuantía, pero la inmensa mayoría de pequeña cuantía y gran intensidad. Presenciamos mucho el óbolo de la viuda y de verdad que es muy impactante. Yo llevo pocos meses en Manos Unidas, por lo tanto tengo poca experiencia para hablar en este sentido, pero ya he tenido unos cuantos casos que me han impactado seriamente. Luego está el tema de herencias y legados, en el que quizás tendríamos que esforzarnos más en visualizar el buen destino que supone para un testador el acordarse a la hora de decidir sobre el futuro de sus bienes después de su fallecimiento, acordarse de Manos Unidas a través del legado o de la institución de heredero junto con otras entidades que considere oportunas. Además de todo esto, tenemos los donativos ocasionales que puedan producirse incluso desde fuera de nuestro ámbito católico, que también ocurre, porque Manos Unidas, aunque sea una organización de la Iglesia Católica, tiene una finalidad tan universal en su objetivo de ayudar a quien pasa hambre, independientemente de sus creencias o de su o increencias, que hace atractiva la ayuda también para personas ajenas, digamos, al credo católico, ¿no? Y todo esto ayuda a, a formar un presupuesto que, siendo discreto en relación con el objetivo, que es impresionante, inmenso, sí. Con 690 millones de personas que pasan hambre, que pueden crecer incluso en 100 millones más con el COVID, verdaderamente nuestro presupuesto, que habla de decenas de millones de euros, pero poquitas, estamos en los 40 millones, pues en términos absolutos es una cifra muy pequeñita, ¿no? Pero tiene el multiplicador de los partícipes y el multiplicador de la eficacia, es decir, de que no se queda en el camino, más que el mínimo. Sí. Muy interesante, una buena panorámica, ¿verdad?, de Manos Unidas para que todos el próximo domingo en la campaña colaboremos. Vamos a ver este vídeo ahora que corresponde al Evangelio de este domingo, quinto del tiempo ordinario. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y acercándose, la levantó tomándola de la mano. Le desapareció la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, ya puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, y a los demonios no les dejaba hablar porque le conocían. Muy de mañana, al amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, y después de encontrarle, le dijeron: «Todos te buscan». Y les dice: «Vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que también allí predique, pues para esto he venido». Y pasó por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios.
Estamos hablando de la campaña de Manos Unidas que el próximo domingo tendrá lugar en todas nuestras parroquias, la colecta, con José Javier Castilla, delegado de Manos Unidas. Bueno, hemos hablado has comentado muy bien la panorámica de esta campaña y de Manos Unidas, y sobre todo de la financiación. Los grandes proyectos a los que se vuelca Manos Unidas siempre es la campaña del hambre, siempre es erradicar el hambre, pero bueno, supongo que para atajar el problema habrá que incidir en algunos temas más que en otros, como más provechosos, ¿no? No, así es. Vamos a ver, normalmente los proyectos de Manos Unidas tienen que ver con la mirada a largo plazo de no solamente resolver el problema inmediato del hambre hoy, sino el problema de las causas de ese hambre y atajarlas. Es decir, son proyectos que tienen mucho que ver con la educación, que tienen que ver con infraestructuras industriales y agrícolas, que tienen que ver, en definitiva, con una proyección en el tiempo, de modo que hay muchos proyectos que tienen una duración de 2, 3, 5 años en su implantación. El año 2020 ha sido ya la excepción a esta regla, en el sentido de que nos han llegado muchísimas voces de emergencia, es decir, voces de misioneros y de socios locales que nos dicen: se va a morir la gente en las próximas semanas si no hacemos algo de inmediato. Es decir, hemos tenido que centrar la atención en 135 proyectos de emergencia para resolver casos de alimentación o sanitarios, pero que eran absoluta prioridad en el tiempo, porque de no serlo así podían producir resultados de muerte. Y esto se ha producido en los 3 continentes de los que antes hablaba, y por decenas, es decir, más de 40 en cualquiera de ellos, con un resultado de una eficacia impresionante. Aquí llama la atención cómo proyectos de muy poquito dinero, es decir, de 8.000, de 12.000, de 15.500 euros, han conseguido resolver un problema vital para miles de personas. Es decir, el multiplicador de eficacia en términos de vidas salvadas es impactante, mucho más que la descripción del proyecto, que igual ha consistido en dar una información precisa a través de una persona encargada por Manos Unidas sobre prevención del COVID-19 en el contexto real de una población indígena o de una, en fin, de una determinada tribu. También los kits de alimentación que han salvado en esa economía de subsistencia diaria de la muerte a familias que en una semana pierden el trabajo por el COVID y en la semana siguiente no tienen pan que poner en la mesa o arroz, y por lo tanto empiezan a pasar hambre real y con peligro de muerte. Ese tipo de asistencia inmediata también se ha atendido sin dejar. Quizás se han ralentizado algunos proyectos de infraestructura, pero por supuesto seguimos mirando a lo lejos y sabiendo que en el largo plazo hay que resolver también, ¿no? Vamos a ver el vídeo que Manos Unidas ha preparado para la campaña de este año. Mientras el mundo sufre la primera gran pandemia del siglo XXI, en muchos lugares no hay sistemas sanitarios eficaces. No hay acceso al agua limpia. Y en muchos casos ni siquiera hay alimentos. Estos grandes dramas que nos ha revelado la pandemia de COVID-19 son realidades que ya existían para millones de personas. Porque desde siempre, a lo largo de la historia, las mayores pandemias han sido la desigualdad, la pobreza y el hambre. Manos Unidas trabaja desde el terreno, con las comunidades y con las organizaciones y colectivos locales. Con el derecho a la alimentación como eje, la ONG de la Iglesia Católica en España trabaja para hacer efectivos otros derechos como el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, al agua, a la participación política, a la representación comunitaria en igualdad, al trabajo.
Y todo ello sin olvidar a la población afectada por emergencias climáticas y por catástrofes naturales o sanitarias que se están multiplicando en las zonas más pobres del planeta. Contra el virus de la indiferencia, en Manos Unidas contagiamos solidaridad, esperanza, ilusión, trabajo, cambios de vida. Porque la verdadera, la única vacuna contra la pandemia de la desigualdad es la solidaridad. Un mundo mejor es posible. Entre todos podemos lograrlo. Pero todos significa todos. También los oprimidos, los olvidados, los marginados, los que padecen hambre, los que sufren más el maltrato al planeta, los que se ven obligados a dejar atrás sus hogares, sus países. Tenemos que cambiar el mundo entre todos, contagiar solidaridad para acabar con la desigualdad, con la pobreza, con el hambre. Colabora con Manos Unidas. Tenemos ya que despedirnos, pero José Javier, de Manos Unidas, quiero que me digas una palabra de la gran campaña de la peseta que iniciamos a principio de curso. Bueno, pues la palabra es muy clara. Muchas gracias. Son dos palabras. Dos palabras. Ha sido... Muchas gracias porque Navarra se ha volcado literalmente con la campaña, hasta el punto de que yo el otro día comentaba con compañeros de servicios centrales en Madrid cómo habían ido las campañas en las demás, esta campaña de la peseta solidaria en las demás delegaciones, y hemos cuadruplicado al siguiente, lo cual no es tanto éxito de esta delegación cuanto de esta base social maravillosa que se llama Pueblo de Navarra. Muy bien, pues el agradecimiento queda hecho y esperamos que la campaña, José Javier, sea muy fructuosa. Continúa hasta el 30 de junio. Queda hasta el 30 de junio. Yo ahora voy a Bargota por hacer las pesetas. Hacer las pesetas. Muy bien, José Javier, muchas gracias y que la campaña de Manos Unidas este año pues dé mucho fruto en erradicar el hambre y esperamos volverte aquí para que nos sigas contando cómo avanza la ayuda de Manos Unidas. Muchas gracias. Nada más, amigos, con esta presencia de la caridad y de la solidaridad en el mundo, nos dejamos hasta el próximo domingo. Mañana es la campaña de Día de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. El próximo domingo tendremos el programa dedicado a esto. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.